En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Don Jorge, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Se recibió una invitación del presidente de la Comisión Nacional de Productividad, don Rafael Bergoin, para asistir a la primera cuenta pública de esa entidad, en que se presentarán los trabajos realizados entre 2015 y 2021 y se analizarán los alcances de los estudios, recomendaciones, propuestas e impacto en la contingencia social y económica del país. Esta actividad se realizará mañana miércoles a las 10:30 horas vía Zoom. Los detalles se remitieron a vuestros correos electrónicos. Por otra parte, ha llegado un correo electrónico del jefe de gabinete del Contralor General de la República, señalando que por razones de agenda previamente establecidas e impostergables, esa autoridad no podrá asistir a la sesión del día de hoy. Asimismo, se recibió la excusa para concurrir de la señora ministra del Medio Ambiente, dado que debe participar a la misma hora en el Consejo Asesor para la Recuperación de la Inversión. Sin embargo, asistirá en su lugar el subsecretario del ramo, don Javier Naranjo. Eso es, señor presidente. Gracias, don Jorge. Bien, buenos días a todo el equipo de senadores, a todo el equipo de la comisión, al equipo del Ejecutivo y a don Javier Naranjo. Bien, vamos entonces a la tabla, porque la idea hoy día era oír al Contralor y oír a la ministra del Medio Ambiente, que la verdad que me parece muy poco razonable que no esté aquí presente, pero bueno, y después entrar a ordenar la forma de tratar y empezar a tratar el proyecto. El proyecto, entiendo de que Gonzalo tiene una propuesta de cómo articular el conjunto de observación en torno a 4 nudos. ¿Está ahí el subsecretario también de Vivienda? Sí. Presidente, gusto saludarle. Muy buen día. Buen día a todos. No lo habían presentado don Guillermo Rolando Guillermo. No lo había, nadie le había... Guillermo Ismael, Carlos. Guillermo Ismael Rolando Vicente. Rolando, mire, ve, puros nombres. Ve. Un abrazo, gusto saludarle, muchas gracias. Bueno, entonces, don Jorge, ¿estaría en primer lugar el subsecretario, dado que no llegó la ministra? Sí, presidente. El Contralor tenemos que, porque para tratar el artículo 50 es fundamental tenerlo a él presente. ¿Quiere hacer una introducción usted, don Jorge? ¿Cuál es la materia que le solicitamos al Ministerio del Medio Ambiente que reflexionara y que respondiera? Sí, no, básicamente, presidente, el tema, ¿no es cierto?, es ver cómo incide todo el sistema de evaluación ambiental respecto de estos proyectos que eventualmente se hacen, ¿no es cierto?, a través del artículo 50, en que los serbios piden la modificación de planes reguladores, y que era más o menos la misma línea de lo que interesaba preguntarle al Contralor. ¿Cuáles son los nudos que se producen en la autorización, en la toma de razón en el caso del Contralor? Entonces, fundamentalmente es ver eso en el caso de medio ambiente, cómo juega toda la reglamentación y las exigencias medioambientales en la aprobación de este tipo de proyectos, ya sea surgidos en aplicación del artículo 50 y en general respecto a de la construcción de bienes sociales en particular. Bien, ¿algún otro senador quisiera complementar lo que ha dicho don Jorge? Dijo muy bien. Yo quisiera lo siguiente. Hoy día, señor subsecretario, y por eso queríamos que estuviera la ministra, tenemos un gran déficit en Chile de vivienda. Se nos repite un ciclo histórico que antes lo habíamos vivido alrededor del 90 y estamos con cerca de 600.000 viviendas sin agregar las de calidad, los problemas de calidad. Frente a esto, hay un conjunto de proyectos cuyo proceso es tremendamente lento. O sea, en muchos casos no es problema de recursos. Estando los recursos, los proyectos no pueden avanzar. Y los factores principales, no los únicos, pero los principales que impiden avanzar a otro ritmo es el cambio de uso de suelo y artículo 50, y es por otro lado todos los procesos de medio ambiente. Entre ambas cosas se demora entre 3 y 4 años los proyectos, se le vienen a alargar. Entonces, lo que quisiéramos es conocer que el nudo, porque está más o menos claro cómo se desarma el nudo, qué alternativas tenemos para que ese proceso sea efectivo, se haga, pero se haga más breve y más preciso en muchos aspectos.
hay a lo mejor uno de los temas diferenciar los tipos de proyectos, porque tenemos los micro, los medianos y los proyectos estatales, por decirlo así, los grandes proyectos. Los grandes proyectos, el gran proyecto mayor que hemos tenido es Cerrillo, que viene del gobierno de Ricardo Lagos, ese proyecto, del gobierno de Ricardo Lagos, o sea, y que ha tenido una inmensa dificultad. El otro, el proyecto Platina, ¿para qué hablar de él? La verdad que ese lleva más tiempo aún. En fin, entonces estamos, en el caso de la región metropolitana, en regiones habrá otros. Entonces estamos con un cuello de botella aquí muy fuerte y queremos legislar al respecto y por eso queríamos, antes de avanzar, conocer la opinión de la señora ministra. Yo reclamo lo de la ministra porque son cuestiones de Estado, de importancia. Ya no ocurrió con el ministro de Bienes Nacionales, no ocurrió con otros ministros que consideran que la Comisión de Vivienda como que no estaría, no requeriría su contribución. Yo lamento porque ella nos podría haber planteado antes esta situación y probablemente habríamos tenido que hacer ajustes. Sin más, yo le dejo la palabra a don Javier Naranjo para que usted haga la reflexión que ustedes han hecho y ver qué podemos hacer en el tratamiento del proyecto. Don Javier. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a todos los senadores. Un gusto poder compartir con ustedes. Le reitero ahí la excusa de la ministra, presidente, y no es que la ministra no considere la comisión, al contrario, sino que había un problema con un consejo asesor presidencial que está sesionando a la misma hora. Es solo eso, no tiene que ver con eso, por favor, para que usted no lo tome así, sino que por el contrario, de hecho ya me he encargado de hacer la presentación con el mejor ímpetu y ánimo posible para que salga bien. Voy a compartir pantalla, donde vamos a hacer una presentación, donde les pido si me pueden comentar si la ven bien la presentación para poder partir. ¿Se ve bien? Sí, ¿se ve bien? Ya, perfecto. Bueno, atendido el encargo que nos ha señalado el presidente, vamos a hacer una presentación un poco respecto del proyecto de ley que está en discusión y un poco contarles cuál es el rol de medio ambiente en esta materia y por qué creemos que una solución... Perdón, Javier, ¿por qué no ponen en modo, no sé si les pasa a todos en modo exposición, porque aparece doble, aparecen también las diapositivas que vienen después? Lo arreglo al tiro. Entonces esto debe ser ahí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Perfecto. Ya, entonces la intención es poder comentarles cómo la institucionalidad ambiental se relaciona con este proyecto de ley que ustedes están discutiendo y por qué nos parece que algunas de las alternativas planteadas en este proyecto podrían ser una solución, entendido los tiempos que ha señalado el presidente de la Comisión. De ahí contarles que, como ustedes saben, la ley madre en materia ambiental, la ley 19.300, donde se establecen distintos instrumentos de gestión ambiental que tienen por objeto justamente poder hacer efectiva la sustentabilidad. Entendiendo por sustentabilidad que logremos, lo que es muy complejo, pero es parte del trabajo que tenemos que lograr, el equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado y la protección del medio ambiente. En ese contexto, los principales instrumentos de gestión ambiental que se contemplan en la ley 19.300 son los que están en esta presentación: la educación ambiental, la evaluación ambiental estratégica, que tiene aplicación concreta cuando se está pensando en las ciudades, como vamos a ir viendo un poquito más allá, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el tan, a mi juicio, vilipendiado muchas veces, y el que tanto se confunde con la evaluación ambiental estratégica en este caso, las normas de calidad, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, las normas, los planes de prevención y los planes de descontaminación. Ahora bien, hablamos de evaluación ambiental estratégica porque es muy relevante en cuanto a lo que estamos tratando en esta materia. La evaluación ambiental estratégica es relativamente nuevo, es del año 2010, y lo que busca este procedimiento es incorporar la variable ambiental a la planificación de las ciudades y a las políticas y planes de carácter general que se hagan en los distintos gobiernos, y también las modificaciones esenciales de estos planes, políticas y ordenamientos. Así, lo relevante de esto es que lo que se pretende voy a aterrizar y después voy a volver a salir. Lo que se pretende con la evaluación ambiental estratégica es incorporar
la variable ambiental a la planificación de la ciudad. De esa manera, ¿cuáles son los instrumentos que se someten a evaluación ambiental estratégica? Los planes de desarrollo urbano, territorial, los planes reguladores comunales, los planes seccionales, el manejo integrado de cuencas, las zonificaciones del borde costero, los planes reguladores intercomunales y las políticas y planes de carácter normativo general. Por ejemplo, en este último, solo respecto de las políticas y planes, por ejemplo, cuando el Ministerio de Minería en este momento se encuentra haciendo la Política Nacional Minera del año 2050, está sometida a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Esta lámina replica un poco lo anterior. Lo que es relevante es que lo que se pretende, y este es el eje central de la evaluación ambiental estratégica, es incorporar la variable ambiental en el desarrollo de estos planes, políticas y programas, incluyendo aquellos manejos integrados de cuencas, lo que además es muy relevante para nosotros, porque esto además tiene que ver hoy día con la grave sequía que se encuentra enfrentando el país. ¿Qué hacemos nosotros dentro de esto? Nosotros, esta es una cuestión que quedó en el diseño de la ley, el responsable de la evaluación ambiental estratégica es el órgano a cargo de la política, del plan o del programa. En este caso podría ser la municipalidad, podría ser un ministerio, y eventualmente el Ministerio también de Vivienda y Urbanismo, en el caso de los planes, es cierto. Y lo que nosotros hacemos es orientar y colaborar técnicamente cuáles son los procesos, de cómo se deben llegar, se hacen observaciones, hay un proceso de participación ciudadana, se elaboran los instrumentos técnicos y se saca adelante de esta manera la evaluación ambiental. Un poco a modo redundante, la relevancia para nosotros y la importancia de esta planificación estratégica de esta evaluación ambiental estratégica está dado en esto, en la incorporación de estos conceptos que están destacados. La sustentabilidad, en el cual yo logro, por ejemplo, al ordenar la ciudad, incorporar la variable ambiental en cómo voy a planificar la ciudad, y eso permite, por supuesto, el desarrollo económico. 2, aporta esta visión estratégica que establece condiciones previas al desarrollo y que lo que buscan también es que se disminuyan los conflictos socioambientales, y el debate en torno a el desarrollo de las demás directrices para que se apeguen a la sustentabilidad. Bueno, eso es un poco más o menos lo mismo. Y estos son atributos que nosotros leemos a la evaluación ambiental estratégica porque es relevante y es porque es el único sistema integrado de la dictación de las políticas públicas en Chile, lo cual lo hace exclusivo, ¿cierto? Está centrada en los pasos para tomar una decisión, es decir, hay un procedimiento que se acompaña con la evaluación ambiental estratégica para poder tomar una buena decisión. Está la relevancia de los factores críticos, es decir, se ponen énfasis en ciertos puntos muy relevantes que son los que se detectan durante este proceso. Eso permite entonces incorporar estos temas de diverso alcance y origen, que es la sustentabilidad, y finalmente, como hay participación ciudadana, como participan los servicios públicos, permite que la decisión final adoptada se logre a través de un consenso. Ahora bien, esto no está en la presentación, pero el artículo el artículo 93 del proyecto de ley que ustedes están discutiendo, que en realidad son del 90 al 95, si la memoria no me falla, lo que establece, ¿cierto?, que atendía justamente esta necesidad que señaló el presidente de la Comisión antes de comenzar esta presentación, excluirá la evaluación ambiental estratégica excepcionalmente aquellos viviendas que llegan, ¿no es cierto?, hasta las 160. Y eso a nosotros nos parece que desde el punto de vista ambiental queda resguardado. Y esto en razón de lo siguiente. Si bien para el cambio de uso de suelo no requeriría evaluación ambiental estratégica, igualmente cualquier proyecto que sea sobre las 160 viviendas o que no haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica en virtud del artículo 10 de la ley 19.300, deberá someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y evaluar en concreto los impactos ambientales que el proyecto genera. Esto lo radica específicamente el artículo 3 del Decreto Supremo 40, que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, y define que justamente los proyectos que se valorarán son aquellos que no cuentan con esta planificación urbana y que se trate de conjuntos de una cantidad de viviendas igual o superior, ¿no es cierto?, en el caso de viviendas sociales, a 160. De esta manera, el cuidado y la protección ambiental
de este tipo de proyectos, a nuestro juicio, queda a salvaguarda, en cuanto que, si bien se excluye la evaluación ambiental estratégica como modificación sustantiva, es decir, ya se presume que hubo, igualmente hay evaluación de impacto ambiental y se evalúan en concreto los impactos del proyecto. ¿Y qué se evalúan en proyecto? ¿Qué tipo de impactos se evalúan en este tipo de proyectos? Los impactos al tráfico, los impactos al medio humano, los impactos a los recursos naturales. Si estamos hablando de la región metropolitana, el proyecto tiene que evaluar sus emisiones para que sean acorde al plan de descontaminación de la región metropolitana o de cualquier otro plan de descontaminación donde exista una situación de saturación por material particulado. Y en consecuencia, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa velar? La variable ambiental igualmente se encuentra contenida. Es por eso, senadores, que desde nuestro punto de vista, yo diría, la solución propuesta en el proyecto de ley en los artículos 90 y siguientes permite considerar las variables ambientales igualmente, y creemos nosotros que va en una línea que es adecuada, y de esa manera la evaluación ambiental estratégica, que ya habría existido, porque la redacción del 93 se refiere a las modificaciones, la variable ambiental ya también fue considerada al momento de construir la ciudad. No sé si eso explica un poco, presidente y senadores, por nuestra parte la posición del ministerio. Ofrezco la palabra. Presidente. Senador Sandoval. Sí, no. En realidad, día con día, el tema ambiental en el desarrollo de las ciudades y de las comunidades está adquiriendo cada vez más significación, día con día. Y yo creo que en realidad da una sensación todavía que hay que avanzar mucho en ir perfeccionando, en mejorando, en ampliando este tema, porque al final de cuentas hoy día lo que se hace a través de la normativa actual es básica y esencialmente ir reaccionando frente a un mal diseño original del sistema de desarrollo de nuestras comunidades. Fruto de lo mismo, ¿verdad? Generamos zonas de saturación, zonas de altos niveles de contaminación que cotidianamente está en todos los medios. Por eso cada vez más el tema de evaluación, cada vez más la incorporación de variables de análisis respecto del tema ambiental en relación al desarrollo urbano están adquiriendo más significación. Lo veo uno mismo nosotros, que muchas ciudades ya están desarrollándose los planes de descontaminación. Ni siquiera el mismo contexto, se fija, del plan de descontaminación estamos hablando de una norma absolutamente reactiva, cuando en realidad debemos empezar a poner delante de la carreta los bueyes. Porque cuando hablamos de un plan de descontaminación, porque tenemos que asumir que tenemos una realidad que hicimos mal y que por lo tanto tenemos que resolverlo hoy día. Y eso nos pasa, por ejemplo, en Coyhaique, en Temuco, en Rancagua, en Los Ángeles, en tantas ciudades del sur de Chile, donde además el uso del combustible fósil, particularmente la leña, es una de las grandes causas. Por eso a mí me parece de la mayor relevancia y significación, y aprovecho, Javier, y que está también nuestro amigo subsecretario, creo que es una buena ocasión también para analizar eventual ajuste a este proceso. Yo creo que lo ideal evidentemente es que al someterse, como tú señalas, Javier, que todos los proyectos de conjuntos habitacionales de más de 80 viviendas, ¿verdad?, tienen que someterse a esta evaluación. Claro, lo que hacemos efectivamente está bien, es la exigencia. Lo hacemos con responsabilidad, y cómo eso se va a correlacionar con el entorno y con todo el medio que le rodea, con las condiciones adicionales. Y en el caso de los sociales, bueno, entiendo que ahí hay una flexibilidad un poco mayor cuando se trate de ese tipo de conjunto que llega, ¿no es cierto?, hasta 160 viviendas. Pero la norma, estimado presidente, es absolutamente relevante hoy día. Cada vez más tenemos problemas de esta naturaleza. Ojalá que avancemos con la máxima celeridad, porque, ¿para qué decir? Y todos lo vemos a diario. O sea, yo me aseguro, Javier, que un conjunto habitacional es cerca de las líneas de ferrocarril, cerca de las líneas de alta tensión, tú hablas del tema de las cuencas, en zonas de riesgo, o sea, permanentemente estamos siendo objeto de noticias precisamente por una mala planificación en su minuto del desarrollo de nuestra ciudad, y eso hay que corregir. Gracias, presidente. Gracias, senador Sandoval. Ofrezco la palabra. Senador Soria. Al pensamiento de mi colega que acaba de hablar,
Yo creo que es clave que tengamos un formato que lo podamos aplicar en todos los planos seccionales y las municipalidades tengan clara cuál es la línea a seguir en nuestro país, porque hay que pensar que son 300, 400 alcaldes, cada uno tiene su idea. Lo importante, como lo decía David Sandoval, es que dejemos claras las reglas del juego para el país. Después es fácil aplicarla en los planos seccionales y en los planos reguladores, pero tiene que haber la línea que no puede estarse discutiendo acá en el Senado cada 5 o 10 años, nada. Esta es la línea de Chile para poder armar el Chile que entre todos queremos hacerlo y que se supere día a día. O sea, lo primero es dar las reglas claras, cómo construimos cada ciudad, que no es la región, eso fundamentalmente en planos seccionales y regionales, son de las ciudades, de pedazos de Chile. Bueno, ese es el papel del alcalde, pero démosle las normas de acá, como lo han dicho varios colegas ya en la conversa. Yo me sumo, pero hagámoslo. A lo que yo voy, vamos dándonos normas que todos tenemos que avanzar y se la avanzamos en el Senado y después que la cumplan los alcaldes de Chile, que son los que deben llevar los planos reguladores a la práctica. Es normal así en el mundo entero. Eso era todo, presidente. Gracias, senador Soria. Ofrezco la palabra. Presidente. Senador Navarro. ¿Alguien pidió la palabra primero, presidente? Sí, a usted primero, senador Navarro. Sí, no. Presidente, debe ser conocido por el subsecretario y también por don Javier la situación del Plan Metropolitano de Concepción, Plan Regulador Metropolitano de Concepción, PRMC, que fue votado recientemente en el Consejo Regional con un gran debate, con una fuerte oposición ciudadana. Yo personalmente tengo un recurso de protección en proceso en contra de la aprobación del plan por la ausencia de consulta indígena y esperamos que sea derribado y se realice la consulta indígena porque dentro de Gran Concepción, que es más de 1 millón y pico de personas, más de 90.000 son de origen mapuche especialmente y el 14,7% de los hogares de Gran Concepción viven personas originarias de comunidades mapuche. Y se ha armado una cuestión sobre si los planes reguladores metropolitanos deben o no tener. Y es el propio Ministerio de la Vivienda el que le consulta a la CONADI si esto tiene que realizarse. La CONADI es un ente estatal. Y el Ministerio de la Vivienda, y particularmente el CEREMI Audoj, Sebastián Audoj, señala que no procede, porque otro CEREMI anterior había señalado que no procede. Entonces, esas normas referenciales a que lo que hicieron otros, y en particular no el debate de fondo, en un plan regulador metropolitano que nace en 2013 y que carece de participación ciudadana, solo 7 personas participaron exteriores a los profesionales de los diversos ministerios, particularmente el Ministerio de la Vivienda. Entonces, cada día más, está bien, digamos, las normas ambientales y hay que fijar y hay que establecerlas, pero el concepto de la participación ciudadana vulnerada por la ley del medio ambiente, que no hace relevante la participación de las personas, no es vinculante en ninguno de los casos, nos lleva a un tema mucho mayor de la democratización de la ciudad. O sea, ¿quiénes son los que deciden? Porque esto es una decisión del Ministerio de la Vivienda y un organismo centralizado que en definitiva comienza a tomar decisiones e impone decisiones desde el nivel central. Esto va a terminar con los gobernadores y en la nueva constitución, pero nos preocupa de que quieran pisar el acelerador antes de la nueva constitución. Yo espero que el plan regulador metropolitano de Concepción sea pasado en la Corte de Apelaciones. Si no, vamos a concurrir a la Corte Suprema, y si no, vamos a concurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay muchas personas que sienten violentados sus derechos humanos ante la negativa de la participación y el cumplimiento
del convenio 169 de la OIT. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, el proceso de modernización de las ciudades no es solo su estructuración física, también el cómo se construye. Y si eso se hace sin la participación de los ciudadanos, estamos en un grave problema, y eso es esencialmente el proceso político, constitucional, social, económico, que vive hoy día Chile, en un cuestionamiento muy severo a todas las autoridades. Entonces, creo que paralelo a eso, hoy día vemos en la sala un proyecto que hemos impulsado, principalmente lo ha hecho el senador Durresti, con la exigencia de las evaluaciones de impacto ambiental para la explotación y desarrollo de las forestales, que tampoco lo tenían, y en la provincia de Arauco, el 90% del territorio, de toda la provincia, pertenece a la forestal. Era de los mapuches, se la robaron la tierra a los mapuches. Y ahí están las causas del conflicto, las causas de la violencia. No hemos podido discutirlo porque al final siempre discutimos la realidad y no la causalidad. Todos ocultamos, invisibilizamos la causalidad y solo se destaca la violencia que todos condenamos. Acaba de morir 2 jóvenes mujeres hace unos días quemadas en una cabaña. Eso es un crimen, es un homicidio, al igual que lo fue la quema de la familia Luxinger. Yo espero que el Estado actúe en consecuencia, como lo ha hecho también con la familia Luxinger, que la ha indemnizado en más de 1.000 millones, y que el apellido no sea cuestión de la preocupación ni de la ciudadanía ni del Estado, que haya igualdad ante hechos similares de igual connotación. Señalo todo esto, presidente, porque si la ciudad, el debate se hace solo sobre normas técnicas y sin el sentimiento ciudadano, en este periodo particularmente, y esta ley, lo que tenemos es un fuerte debate ciudadano y quienes la apoyan y quienes la rechazan. Aquí hemos recibido a comunidades que la apoyan, otros que la rechacen. Hay una desconfianza, no en el subsecretario, todos conocemos su trayectoria, su enorme valía profesional y su conducta. Hay una desconfianza en la institucionalidad. Y todo lo que se haga aporta a la salida de este gobierno, da la sensación de que se quiere dejar atado y bien atado todo. Y esto efectivamente puede que en este caso no sea así. Sin embargo, subsiste esa sensación. Creo que cualquier definición que se tome en temas tan sensibles como cuidado medioambiental, protección medioambiental y participación de la ciudadanía, requiere lo primero, participación de la ciudadanía. No sé si en este tema particular la comisión, y le pregunto a Verónica Paz y a Jorge, nuestro secretario, tuvimos ocasión de escuchar propuestas de la ciudadanía en torno particularmente a la protección ambiental. Si no se hubiera hecho, presidente, creo que sería prudente hacerlo. Eso es, presidente. Gracias, senador Navarro. ¿Alguien más? ¿Algún senador? De senador don Jorge Javier Naranjo quería intervenir. Sí, presidente, un poco para ver si me explico un poquito mejor con lo que había dicho recién. Voy a mostrar una lámina que había puesto, que explica más o menos cómo funciona la lógica ambiental y la institucionalidad, que me imagino que ahí la están viendo, que esta pirámide más o menos es el diseño institucional que nos dimos en Chile a partir de la reforma que comenzó en el año 2008 bajo el entonces gobierno de la presidenta Bachelet, y que salió a la luz a principios y se instauró en Chile en el año 2010. Esto está puesto desde la lógica ambiental, ¿sí? Entonces, lo primero, es una pirámide, como ustedes pueden ver, que está invertida, porque lo más grueso es lo que está en la parte superior de la pirámide, que es donde ustedes están la sustancia más importante, que son las políticas públicas. Luego, en un segundo orden, están los instrumentos de gestión ambiental que vimos hace un ratito. Y aquí es donde se embarca, o donde va la evaluación ambiental estratégica. No sé si se ve el cursor, pero va en este segundo orden. Y en ese segundo orden, aquí esto es una lógica, perdónenme lo vulgar del lenguaje, si ustedes quieren, de chorreo, porque si hay unas robustas políticas públicas, también los instrumentos de segundo orden van a ser robustos, y en tercer lugar, entonces el sistema de evaluación de impacto ambiental va a poder evaluar adecuadamente los proyectos. En este caso, y para la creación de las ciudades, la evaluación ambiental estratégica se encuentra en este segundo orden. Y esto quiere decir que al momento de confeccionar una ciudad, de imaginar una ciudad, de pensar una ciudad, lo que la ley 19.300 pide es que
se incorpora entonces esta mirada de sustentabilidad. ¿Para qué? Para que los demás instrumentos de gestión ambiental puedan ser aplicados adecuadamente y se pueda ponderar en consecuencia la decisión de la autoridad democráticamente elegida, en este caso el alcalde, cuando se trata de planos reguladores comunales, pero además se puede incorporar la variable ambiental pretendida por la ciudadanía en los procesos de participación ciudadana, y además, en consecuencia, cuando yo decida dónde hacer un proyecto, sepa exactamente, en virtud de la planificación urbana, dónde puedo hacerlo. Eso, no sé si eso explica un poco mejor, y me quedo un poco para tratar de explicar lo que traté de señalar hace un ratito, que esta pirámide creo yo que lo explica un poquito mejor. Eso era por mi parte, presidente, no sé si ahí se entendió un poquito más. Gracias, señor Naranjo. Presidente. Mira, Alejandro. Explicarle a don Javier, hace muchos años, hace como 28 años atrás, fundamos con Guido Gerard de la bancada verde. Esa pirámide era exactamente igual. Y nunca ha funcionado. Y está pagando los costos, las condenas internacionales y la rebeldía de la ciudadanía por lo mismo. O sea, una pirámide donde las políticas públicas no han funcionado, no han protegido al ciudadano, han protegido las inversiones, dicho por Jorge Rodríguez Grossi. Entonces, la verdad es que el modelo teórico que nos plantea don Javier, claro, pero don Javier no funciona. Funciona a favor de los poderosos, funciona a favor de la institucionalidad, y por eso que pasó el 18 de octubre, porque ese modelo de pirámide invertida que usted señala tiene políticas públicas que fueron sesgadas, abusivas y equivocadas. Eso es, presidente, porque reducir el concepto de señalar qué es la protección medioambiental a una pirámide respecto a políticas públicas que han fracasado, y Dominga es la demostración más efectiva de aquello, puede ser una explicación teórica. Como explicación teórica bien, pero este Senado tiene una particularidad, también tiene debate político. Eso, presidente. Muchas gracias, Alejandro. Mira, yo quiero dar una opinión. Yo entiendo este proyecto para establecer un marco de normas de emergencia para enfrentar un problema grave de las ciudades del país. O sea, las ciudades del país hoy día no tienen una política que permite responder a las necesidades de vivienda y barrio de interés público en los sectores de menores ingresos. O sea, ese es el problema que tenemos. Frente a lo cual tenemos distintos caminos. Un camino es una reingeniería y un rediseño completo de nuestro marco normativo o establecer un conjunto de normas para un plan de emergencia. Así surgió este proyecto. Este proyecto surgió cuando el ministro Monkever era ministro de la Vivienda, con ideas que después fueron incorporándose otras cosas por parte de la Cámara de la Construcción y por otros lados, y al final el proyecto cambió de nombre, Integración Urbana, pero la motivación original era esa. O sea, está claro que se está perfilando un cuadro en un nivel inferior al de 1990, pero parecido al de 1990, y el 90 lo que se hizo fue una respuesta acelerada de construcción de viviendas dentro de los estándares básicos que venían de antes, con pocas consideraciones de barrio, de ubicación y todo lo demás, que han generado, respondieron en ese momento a un ritmo insospechado, pero que han generado un conjunto de serios problemas en las ciudades, y queremos que eso se evite, para lo cual queremos tener una respuesta adecuada, un marco normativo para una respuesta adecuada, de calidad de las viviendas, calidad del barrio, pero también de rapidez. Esto es bien concreto. Esto significa que estamos con déficit de 600.000 viviendas en el país, 400.000 por lo menos en 4 años, de las cuales, de las viviendas que faltan, la mitad en la región metropolitana de Santiago, la mitad. Y el mayor problema lo tiene hoy día el país en la región metropolitana. Y el resto, un cuarto del total, o sea, el 25% se divide entre Concepción y Valparaíso, y el otro cuarto en el resto del país. Esa es más o menos, a grosso modo, la distribución del problema. ¿Qué significa esto? Que sean normas de emergencia, o sea, un conjunto de definiciones, de mi punto de vista, por 4 o 5 años, paralelamente con avanzar en los marcos permanentes, porque aquí hay un fuerte retraso en los marcos permanentes. Se han presentado proyectos de nuevo de modificación de la ley de urbanismo y construcciones por lo menos 2 o 3 veces estos años, han logrado avanzar, y tiene que ver mucho con los distintos intereses y visiones que han impedido avanzar, y al final se ha bloqueado el desarrollo de ello. Bueno,
entre paréntesis, yo cuando estoy hablando de 400.000 soluciones en 4 años significa viviendas nuevas, no mejoramiento de las viviendas. ¿Cómo enfrentamos esto desde el punto de vista de lo ambiental? Yo creo que definitivamente nadie quiere bajar las normas, las condiciones ambientales, las normas ambientales. No es el tema. Se trata de hacerlo mejor y en un tiempo sustancialmente menor. Entonces hay que ver qué es lo que está ocurriendo con esto, por qué es tan lento, cuál es la naturaleza de los problemas. Teniendo claro, y yo le diría a toda la comisión, de que hoy día, ¿qué significa desde el punto de vista ambiental que se haya permitido construir los guetos de Estación Central? Que eso tiene un impacto muy negativo sobre el conjunto de la ciudad, sobre la vida de muchas familias. O sea, ni siquiera tienen dónde bajar a caminar y a conversar. Eso está en el peor estándar que hemos construido nunca, porque hasta las operaciones sitios tenían concebido un espacio de convivencia, de encuentro, etc. Este es el estándar más bajo que hemos construido nunca. Entonces, con las normas actuales, ¿cómo logró pasar eso? Después tenemos 80 campamentos solo en la región metropolitana de Santiago. Ustedes habrán oído estos días todo el reclamo que hay en los que viven alrededor por la cantidad de fiestas, por el tipo de vida que en muchos casos, dado la aglomeración y todo, se ha generado en alguno de estos campamentos. O sea, tener un plan un marco de normas de emergencia parece ser razonable e indispensable. Y la pregunta que surge es, ¿qué hacemos? ¿Dónde están aquellos nudos que se ha dicho acá? ¿Qué hay que cambiar en los nudos en el marco de no disminuir las normas? Por el contrario, y en el marco de hacerlo mejor y más rápido. Aquí yo creo que deberíamos tratar de trabajar teniendo en la cabeza la idea de que no más de 4 meses en que esto demora, y ojalá menos de 4 meses, ojalá 3 meses que demora. ¿Cómo es posible tener una evaluación ambiental en un plazo breve? Es una cuestión que habría que ver. Yo he oído distintas opiniones al respecto. Creo que un requisito para esto es que haya algo que decía el senador Soria, una suerte de protocolo, manual o forma de hacerlo, que no pasan muchos meses para allá y para acá estos proyectos, para allá y para acá, que creo que es parte del problema. Nos podrá aclarar don Javier Naranjo si tienen algún estudio de cuánto se demora y a dónde están los bloqueos. Entiendo que en algunos casos son otros Ceremi, los que ponen la dificultad y de cosas. O sea, yo recuerdo un proyecto que fue bloqueado mucho tiempo porque había aparecido en el sector una lagartija naranja. Entonces, el problema de la lagartija naranja significó que había que tomar medidas de protección de la lagartija naranja que alguien había visto alguna vez y nunca más nadie vio. Yo no tengo idea por qué era tan importante la lagartija naranja, pero esto no es broma, esto fue así. Entonces, se toman cuestiones de esa naturaleza que hay que ver cómo la tratamos. El protocolo manual, porque ¿qué es lo que dice la gente que presenta proyectos? Dice, presenta un proyecto, le contestan 4 observaciones, corrige las observaciones, le presentan 4 adicionales de otro tipo. En fin, y empieza el vamos y bien. Entonces, no hay alguien que se hace cargo de que el proyecto esté bien presentado y esté bien resuelto, mirando el estado y mirando la emergencia. O sea, que haya una suerte de protocolo manual que asegure que las respuestas sean precisas y no interpretables, y que en el proceso estatal no se trata de postergar, de retrasar, sino que avanzar. Y la buena gestión tiene que conjugar el respetar las normas ambientales y subirlas, pero a su vez hacerlo en los tiempos precisos. Bueno, entonces, de ese punto de vista, a mí me gustaría que ¿cómo podemos acelerar esto? Porque podemos establecer, esta ley, yo repito eso, este proyecto de ley es para un plazo determinado. Paralelamente con lo que en este plazo se avance, hay que ir cambiando el marco general de la ley de urbanismo y construcciones. Pero nosotros, ¿qué puntos tenemos que tocar? Así partió este proyecto, en el camino se fue cambiando, porque aquí hay intereses y hay poderes fácticos que influyen mucho, y que bueno, ya la Cámara de Diputados lo aprobó de una manera que requiere mucho más debate. El gobierno lo transformó en un proyecto de integración urbana, que este no es un proyecto de integración urbana, este es un proyecto de emergencia para que haya solución para sectores con componentes de integración donde sea posible y con otros componentes más. Yo ofrezco la palabra a los senadores. ¿Qué se imaginan a ustedes? Y le ofrezco la palabra al senador Juan Castro en primer lugar. Gracias,
Gracias, presidente. Presidente, mire, yo a usted lo escucho con mucha atención y usted hace una historia de lo mal que tenemos hoy día en nuestra política de vivienda, porque en el fondo si hablamos que tenemos una cantidad de campamentos, que tenemos un déficit habitacional, una cantidad de viviendas en la región metropolitana. Entonces uno se pregunta, y debe preguntarse también las personas que no están viendo por las pantallas, por la televisión, ¿qué es lo que sucede con la propia legislación que nosotros tenemos, que llevamos tantos años? Porque son años que llevamos viendo cómo cambiamos nuestra legislación nosotros para mejorar el tema de la vivienda. Entonces yo creo, y de verdad lo vengo pensando ya hace bastantes días o meses, diría yo, cuando he escuchado las discusiones que tenemos dentro de nuestra comisión, de por qué no nos enfrentamos hoy día a hacer un cambio a la política pública de vivienda. Un cambio. Y quiero contar un poco la experiencia que me tocó vivir a mí para el terremoto y las personas que, a lo mejor el mismo subsecretario, que en ese tiempo también participó en este tema. En el terremoto se se hizo un cambio que fue bastante rápido y valioso para muchas familias que perdieron su vivienda en su momento. Y se construyó de una manera mucho más ágil y mucho más rápida. Y también quiero contar que los tribunales de justicia, que se le cayeron muchos tribunales de justicia, fueron los primeros en levantar los tribunales de justicia. Y lo levantaron con una fórmula que me pareció a mí muy razonable. Y hoy día los tribunales de justicia se construyeron nuevos, mejores construcciones, y esas propiedades van a pasar a ser propiedad seguramente de los tribunales de justicia o del Ministerio de Justicia en un tiempo más. Y ya llevamos 10 años del terremoto, o sea, en 10 años más deberían ser propiedades del Ministerio de Justicia, que se construyeron con plata de privados. Se colocó un marco regulatorio, se dieron las estructuras a seguir, las líneas a seguir, y el privado colocó los recursos y solucionó el problema de los tribunales de justicia. Y el tema de las viviendas fue algo parecido, fue algo muy, muy parecido, y se solucionaron los problemas de aquellas personas que se les cayó su vivienda. Entonces, es un cambio de mirada de la política pública de vivienda. Yo creo que nosotros hoy día, con todos los problemas que tenemos, porque aquí tenemos una infinidad de dificultades para que se pueda avanzar. Tenemos problemas para entregar los subsidios, una entrega de subsidios que muchas veces ni siquiera tiene que ver con la realidad. Yo recuerdo que el año pasado, creo que, o a comienzo de año, parece, las familias enteras, a la ciega, por lo menos a la ciega mía, como senador, reclamando porque en la región del Maule se entregaron 172 subsidios. 172 subsidios donde postularon 17.000. Entonces, ¿qué explicación le puede dar a esa familia? Entonces, aquí nos damos vuelta y yo creo que si nosotros nos reunimos o buscamos apoyos o ayudas para ver cómo aparece una nueva política pública de vivienda. Y le aseguro que vamos a encontrar la solución mucho más rápida y a lo mejor las ciudades, que hoy día muchas ciudades se extienden de una manera, llamemos, mal, de una manera desordenada, a lo mejor hasta podemos organizarla de mejor forma y en muchos casos las ciudades tienen que subir a lo mejor edificios, empezar a acostumbrarnos a que hay que vivir en departamentos, hacer departamentos de 3 dormitorios, 2 baños y olvidarnos de empezar a hacer una vivienda básica, muy básica, y después hay que postular y seguir que la gente la tenemos entretenida postulando a que sigan ellos buscando las mejoras, cómo hacer crecer, cómo hacer un segundo piso, y al final lo único que hacemos es burocracia y no solución. Por eso yo los invitaría a pensar al gobierno, a nosotros como parlamentarios, a pensar en una nueva política pública de vivienda. Eso, presidente, después de escucharle a usted hacer todo un análisis, que tiene razón, pues sí tiene razón, pero también es cierto que la solución, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Esa es la invitación, presidente. Gracias, senador Castro. Solamente de lo que usted dice, no es solo un tema de lo ambiental, sino que es un tema más general de la política de vivienda, cambiémosla.
Bueno, yo creo que comparto plenamente eso. El problema es que aquí estamos con el subsecretario tratando de clarificar lo ambiental, entonces sería bueno hablar las dos cosas. O sea, ¿qué podemos hacer para que lo ambiental no se transforme en un problema, sino que algo que potencia los proyectos, les permite avanzar de otra manera? Senador Sandoval y después el senador Soria. Sí, bien, muchas gracias, presidente. Yo sugeriría quizá podernos centrar en algo similar de lo que hicimos con copropiedad. En definitiva, tratar de poner sobre la mesa aquellas cosas de las cuales tenemos algunas diferencias. No quiero que quede la señal tampoco hacia lo público, quienes puedan estar viendo este tema, que cada vez que se habla, ¿verdad?, de cómo optimizamos los procedimientos administrativos, entre ellos el tema ambiental, que no vaya a dar la sensación de que queremos hacer normas más laxas respecto de un tema que hoy día preocupa e inquieta e interesa a toda la comunidad. No queremos eso va a dejarlo muy claro a quienes nos están escuchando, organizaciones. No queremos bajo ningún punto de vista minimizar, atenuar o reducir las exigencias para lograr que evidentemente la gente esté dentro de un entorno adecuadamente de desarrollo en materia habitacional, de entorno, de barrio, de comunidad, de ciudad, en definitiva. Yo, presidente, partí construyendo casas de 220 UF de 18 metros cuadrados hace ya no sé cuántos años atrás, ¿ya? Y antes de eso, recuerdo las famosas tomas, porque todos estos programas de subsidio de construcción de infraestructura sanitaria y vivienda social y viviendas progresivas se construyeron para hacer frente a todo ese proceso de la década del 70, de esas tomas, ¿verdad?, de erradicaciones después de campamento y otros tantos más. Creo que comparto aquí con Juan, que creo, presidente, de que efectivamente cada vez que enfrentamos estas tomas nos encontramos con un cúmulo muy grande de cosas pendientes de realizar. Y en ese sentido, debemos reconocer que aquí había una suma de errores e incluso de horrores en el desarrollo de todo este tema, a vista y paciencia de todos y cada uno de nosotros hoy día. Y en el pasado, los que estuvieron antes que nosotros, y aquí desde la política habitacional que se levantó. ¿Por qué tenemos Bajos de Mena? ¿Por qué tenemos Quintero, Puchuncaví? ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos en la ciudad a lo largo del país? Lo hemos visto nosotros mismos. Yo vivo en Coyhaique. ¿Por qué tenemos en Coyhaique esta condición de ciudad tan contaminada en el centro de lo que es uno de los lugares más prístinos del planeta, como es la Patagonia? Sin embargo, tenemos a la mitad de la población de nuestra región de Aysén viviendo en una condición de altos niveles de contaminación ambiental. ¿Por qué? Nosotros mismos hemos sido testigos. Entonces, aquí creo que hay, tú decías, perdón, presidente, esto aquí una suma de interés. Hay una suma de interés a lo largo de muchos años. Si las ciudades que tenemos hoy día no son circunstancias de una acción espontánea, aquí fueron los mismos equipos profesionales, las mismas universidades, los mismos ministerios, los mismos equipos, ¿verdad?, con otros rostros, por cierto, ¿ya?, los que llevaron adelante este proceso, y nos encontramos hoy día con la necesidad de revertir. Y ahí comparto con Juan. Creo que deberíamos nosotros fijar un procedimiento que nos permita darnos, en definitiva, respuestas definitivas, porque si vamos a seguir por la periferia, cuando tenemos quizá una oportunidad, saquemos esta ley lo más perfeccionada posible, aseguremos, ¿verdad?, que todos estos procedimientos de los plazos, los planes, los programas, los instrumentos de planificación no se eternicen. Tú hablabas de la lagartija, ¿cuánto? ¿Naranja? Bueno, siempre a alguien le surge en el desarrollo de esta imaginación, no sé, de repente se encontró un testimonio indígena pasado, ¿te fijas? Y yo creo que hay que tener los mecanismos que efectivamente nos permitan darle celeridad, porque como tú muy bien dices, Carlos, tenemos más de 2 millones de personas viviendo en una condición precaria desde el punto de vista habitacional. Y tenemos una fuerte presión por el desarrollo de ciudades, pero queremos ciudades amigables, ciudades con entornos apropiados, con espacios públicos, como tú bien señalas. Oye, si todos hemos visto las casas de plástico, y hemos hecho gárgaras con las casas de plástico, ¿eh? O cuando vemos de repente en inundación y vemos una pobre mujer tratando de sacar la tapa del alcantarillado para evacuar el agua lluvia que se empieza prácticamente a inundar y las calles se transforman en verdaderas piscinas. Creo que ahí centrémonos, Carlos, en darle énfasis rápido a este tema desde el punto de vista de la urgencia, como tú muy bien señalas, y concentrémonos rápidamente también. Yo no me inscribo en aquellos que creen que todo esto tiene que hacerlo la nueva Constitución, porque la nueva Constitución no va a decir los metros cuadrados que va a tener una casa, no va a decir los metros cuadrados de sitio que va a tener una casa, no va a decir la calidad de espacios públicos que va a tener un barrio, no lo va a decir. Y si aún así fuese, tú sabes mejor que nadie
que no podemos postergar 10, 15 años más una discusión de este tema. Yo creo que deberíamos de abrirlo. Si algo pudiera ser un gran mérito en el marco de esta ley que se nos puso en la discusión, pongámonos, por lo tanto, resolvamos este tema, pongámonos de acuerdo con los equipos técnicos, que aquellas cosas no tenemos ningún inconveniente, que ya tenemos larga tramitación de este tema, y concentrémonos paralelamente en la discusión de las cosas quizás más de fondo, donde pudiéramos tomar otros. Y tú has realizado muy buenos seminarios donde se han analizado el caso de las ocupaciones de las periferias rurales, que otro tema que tenemos ahí pendiente, que la gente está burlando la ley, te fijas, se va a vivir a terrenos que son eminentemente agrícolas para desarrollar evidentemente agricultura, pero el tipo lo usa para su tema habitacional. Por lo tanto, tenemos cosas que hablar. Salgamos de esto, salgamos de esta emergencia, porque todos estos déficits que tú señalas, estos cientos de miles de personas que tenemos viviendo bajo líneas de alta tensión, en una quebrada, en una toma, en una zona de deslizamiento, gente que vive asignada con todo resolvamos esto ahora, Carlos. Resolvamos esto ahora, en este tiempo, y paralelamente abramos la discusión para las cosas de fondo, porque si las queremos hacer en paralelo, lo que nos va a pasar es que vamos a llegar a ningún puerto, no vamos a sacar ni lo primero, ni vamos tampoco a avanzar en lo segundo. Gracias, Carlos. Gracias, senador Sandoval. En todo caso, lo que yo dije, por si acaso estamos entendiendo distinto, es que la pregunta aquí es qué medida hay que tomar para avanzar mejor y más rápido en enfrentar la emergencia. Y paralelamente, el marco más general del desarrollo de nuestras ciudades, que no hemos podido hacer en todos estos años porque se ha venido abajo en el camino, no es porque no se haya intentado, lo planteemos como algo que está pendiente y que de los 6 meses que le quedan a esta legislatura tratar de hacer algo, pero fundamentalmente, por lo menos en estos 6 meses, resolver las cuestiones de emergencia. Eso es lo que yo pienso. Yo le quisiera aclarar al senador Castro. Aquí han habido discusiones de política y cambios de política. Yo creo que la más brusca fue la de Jaime Rabinet, que fue partió en 97, pero eso fue después a los inicios de Ricardo Lagos. O sea, inmediatamente después de que fue ministro el actual gobernador de la metropolitana. Ese fue uno. Después vino Patricia Poblete, que intentó otra cosa por la vía fundamentalmente de la compra y venta de viviendas, que eso tuvo una serie de problemas. Y después vino Bachelet 2, o sea, Paulina Zabal, Bachelet 2, con otro intento, más que nada en el sentido de lo que está diciendo David, subir los estándares. Ahí subimos los estándares casi un 50% ya, a partir de Bachelet 2. Entonces, el problema, yo estoy de acuerdo que hay que discutir la política, pero veamos primero cuáles son los nudos. Los nudos que se sabe es el suelo. O sea, mientras no haya suelo estamos fregados. O sea, la política del suelo que hay hoy día. Segundo, los tributos, porque en la medida que se permite tanta especulación y en la medida que hay tantos subsidios a viviendas 4.000 UF como es hoy día, porque antes eran hasta 20 y 30.000 UF y la hemos ido bajando de a poco, subsidio fuerte a través de la franquicia tributaria. Y en tercer lugar, tenemos el problema del presupuesto público. Yo no entiendo por qué no tenemos más presupuesto en este año, incluso a pesar de que se complementó en 12.000 subsidios adicionales. Bueno, pero en fin, yo creo que me gustaría, después de que hable Jorge Soria, pedirle la palabra al subsecretario de la Vivienda, porque parece que tenemos que precisar cuál es el objetivo de este proyecto junto al tema más global y de fondo. De este proyecto que hay. Si algunas cosas de política de vivienda podrían incorporarse acá. En la historia, David, se construían casas de 60 y 90, viviendas sociales de 60 y 90 metros. O sea, las últimas poblaciones de la época de Allende, que eso venía con Frey, fueron en 60 y 90 metros. Claro, se construían pocas. Alessandri partió con el, no me acuerdo cómo se llamaba el decreto, que fue muy importante. O sea, hubo un desarrollo de estándar, que es más a la Argentina y todo. Pero después tuvimos que masificar porque teníamos problemas. Y ahora de nuevo estamos con la presión de la masificación, si ese no, porque tenemos un déficit demasiado grande. Entonces no es solo mejorar calidades de unidades. Bueno, no me alargo más. Le ofrezco la palabra al senador Jorge Soria. Total con lo que tú estás planteando y mis colegas senadores. Yo creo que hay que meternos a hacer una ley y esa ley la lleva a la praxis los alcaldes. Hay que invitar a los alcaldes de Chile, ojalá con experiencia, viejos alcaldes, que nos traigan su problema acá y nosotros hacemos una ley rápido de esto. Si esto está hecho en todo el mundo, no estamos inventando nada. Aquí la Coca-Cola está en el vaso de todas las casas de Chile.
traigamos, y tú, Carlos, jinetea que acá hagamos las cosas. Y nos asesora el gobierno, sus ministros, todos. Llamamos a que trabajemos. Pero lo que estamos haciendo la ley es el Senado, somos los senadores que estamos acá presentes. Entonces no chutiemos la pelota para ningún lado, si la tenemos toda. Y yo los escucho y estoy, que he sido alcalde toda mi vida. Yo partí el 63 de alcalde, a los 23 años salí del liceo de presidente y en una ciudad de 40.000 habitantes, me la mamé, la hicimos de nuevo y se hicieron miles. Yo quiero que tengan confianza. Si las manos son limpias, te sale todo, porque el secreto está en que siempre hay manos sucias que se quieren meter en esto. Nosotros ni que vayan a verlo. Hay viviendas en hospicio, unas 1000 de alta calidad, autoconstrucción dirigida. Y le pusimos un segundo método. Como en autoconstrucción dirigida había que tener préstamos de los bancos, y los bancos en algunos casos no lo daban, hicimos la autoconstrucción, que era la misma vivienda, y estoy hablando de una vivienda de calidad de 70, 80 metros cuadrados de primer nivel. Eso está hecho. Yo no estoy contando un cuento, es ir a hospicio. Y ir a Iquique es lo mismo, es anterior a hospicio. Hospicio no vivía nadie cuando yo llegué a ser el alcalde. Habían 10 parcelas, una cosa así, no pasaban de 10. Bueno, hospicio hoy día tiene 200 y tantas mil personas y con Iquique están tirando sobre las 400.000. Todo está hecho, lo que yo estoy hablando. Lo hicimos. ¿Por qué no lo hacemos para Chile? Y nosotros que tenemos experiencia, yo veo alcaldes que han hablado, colegas senadores, cómo ellos han manejado y han hecho. Si lo que nos falta es hacer la ley, viejo. Y acá están todos, tu experiencia es una vida en esto. Lo podéis sacar en 2 o 3 meses, no necesitamos tanto. Y punto. Habiendo eso, está el alcalde que va a manejar la cosa, y los ministerios que siempre son los que hacen una parte. Pero está el sistema cooperativo, que no necesitamos ni un peso del gobierno. Lo que necesitamos es que los terrenos del gobierno, y les recuerdo, el presidente de la República está facultado por ley en el día. Yo quiero hacer un loteo, y nosotros estamos terminando un loteo, 10 años de trabajo, lobitos los verdes. Se aprobó hace 2 meses, pero esperamos 10 años. No puede ser. Eso tiene que estar normado por nosotros. Y eso sale en 6 meses. Cualquier loteo, o sea, todo plano regulador en todo Chile, se hace en 6, 8 meses. ¿Cómo van a esperar 10 años? Todo esto, ustedes comprenden que hay más de algunos que negocian estas cosas. Pero no es el tema de acusar a nadie, ya todo es historia. Pero no puede ser que una ciudad para planificar necesitemos 10 años. La última ciudad que yo tengo en planificación, que está al lado del mar, lleva 10 años. Partí y nunca se pudo terminar. Terminemos con el sistema, hagámoslo ágil. Aquí estamos todos, tenemos experiencia, tenemos el poder que el pueblo nos entregó y el gobierno de Chile que quiere hacer cosas. Cuadrémonos con el gobierno de Chile, con nosotros y con los alcaldes, invitarlos que estén acá, ¿no? Y rapidito, si es cosa de darle tarea y que vengan acá a hablar y nos den sus normas. Nosotros les pedimos, ellos nos dan su experiencia en cada parte del país. Eso era todo, Presi. Se puede, abórdelo usted ahora. Muy bien. No, espere, usted tiene las yo estoy condiciones para ayudarnos a chutear la pelota. Gracias, senador Soria. Mira, yo un comentario, algo que se dijo antes, se dijo de que tienen que haber, entendí del senador Juan Castro como que decía mayor intervención privada, mejor solución, más recursos. Yo creo que esa cuestión, yo estuve metido en Talca y conozco varios barrios que se construyeron y me tocó ir hartas veces por otra razón, de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados justamente. Pero lo que quiero decir es que el nivel de privatización que tiene el sistema chileno es único en el mundo. El subsidio es un mecanismo que sirve para ciertas cosas y para otras cosas no sirve. Y mucha gente dice, el problema de nuestro sistema tiene que ver con la lógica del subsidio individual y no de proyectos.
y que una vez por todas hay que superar esa lógica. Bueno, eso en parte se dio en el terremoto en Talca, que efectivamente se crearon respuestas de proyecto más que de subsidios individuales, después hubo otra. Bueno, pero yo lo que quiero decirle al subsecretario de Vivienda, que nos dé una opinión sobre las normas y políticas adecuadas para la emergencia, o sea, para la emergencia habitacional, o sea, tomando cuáles son las normas y políticas adecuadas. Y en esta reunión poner el énfasis en lo ambiental, porque eso estamos discutiendo ahora, no estamos discutiendo el tema del suelo, que es muy clave el tema del suelo, ni estamos discutiendo el sistema de financiamiento, que también es muy clave, para sacar proyectos más rápido. Además que el sistema de financiamiento probablemente no puede ser uno, va a tener que ser uno para los macroproyectos y otro para los medianos y otro para los pequeños, o sea, los menos 3. Bueno, entonces primero normas y políticas adecuadas para la emergencia y en particular lo ambiental. El marco general de urbanismo y construcción, por lo menos dar una opinión en general, cómo avanzar en eso, porque como dice el senador Sandoval, estamos muy atrasados. Basta mirar lo que nos ocurrió en el seminario y vemos que fuera de la norma, digamos, fuera de la ley, tenemos buena parte de la ciudad hoy día en Chile. O sea, algo está ocurriendo que la vida superó con crece la norma. Le ofrezco la palabra, subsecretario Guillermo Rolando, Vicente, Ismael, no sé. Bueno, presidente, muy buenos días a todos los miembros de la comisión, también al secretario de Medio Ambiente, Javier. Muchas gracias por la presentación. Varias cosas de lo que hemos venido conversando entre todos hace un buen tiempo. Lo primero, volver al contexto, usted mismo, el presidente, lo ponía, y que es el gran contexto de por qué fue evolucionando también este mismo proyecto de ley. Es la enorme urgencia habitacional que vivía. También el senador Sandoval lo explicaba muy bien, ¿cierto? Desde los aumentos en campamentos, hay una serie de explicaciones, ¿no? Flujos migratorios vulnerables, pérdidas de empleo, hay una urgencia que es reconocida, que es muy importante y es masiva y que nos obliga a tener instrumentos de rápida aplicación. Y por eso que creo ¿por qué vuelvo a decir estos esquemas? Porque este proyecto de ley, en su evolución, que también fue muy trabajado y conversado con dirigentes de base, lo que busca es tener herramientas de rápida aplicación, entendiendo y haciendo el diferencial de discusiones más de fondo, de más largo plazo, probablemente algunas de cambio institucionales, si que en algún momento lo requiriese nuestra nación. Pero el gran espíritu que busca este proyecto de ley es tener herramientas de aplicación inmediata para poder revertir con mucha fuerza el alto déficit. Los nudos que también mencionaba usted mismo, presidente, ¿cierto? Los temas de suelo. Hoy día en esta sesión no lo vamos a hablar, pero uno de los espíritus más grandes que tiene esta ley es la gestión de suelo. Se necesitaba más Estado. Aunque no se creyese que iba a ser un gobierno centro-derecha, que íbamos a decir con mucha fuerza que se necesitaba más Estado para poder revertir muchas deficiencias que empezaron a ocurrir en nuestras ciudades. Por dos efectos al menos. Uno es para revertir la segregación socioespacial, conocida por todos, ¿cierto? Donde hiperconcentramos en algunos lugares vulnerabilidad con todas sus dificultades que sabemos que eso ocurre. Y lo otro, que un Estado que solo ponía normas y recursos y quedamos pasivos a que sean otros actores que nos presentaran los proyectos, obviamente que tiene distorsiones. El que haya herramientas de suelo y de rápida aplicación, ¿no? De compras directas, que lo hemos hablado con varios de ustedes, para cómo lo seguimos expandiendo en varias comunas de la región, con mayor esfuerzo de la familia o esfuerzos directos, con otros, ¿cómo se llama?, instituciones estatales. Eso claramente vemos que llegó para quedarse. ¿Y por qué también lo planteo? No solo desde lo conceptual, porque en estos últimos 2 años hemos hecho gestión en un poco más, y gestión me refiero que hemos adquirido, eso me refiero como gestión, no solo revisar en documentos, más de 200 terrenos que nos está permitiendo de ocupar lenguaje que yo creo que es importante, sobre todo ustedes, con todo el expertise que tienen en nuestro país, ¿no? Y el rol tan relevante que tiene como el Senado, que esto nos obliga, miren los números, estamos con gestión de suelo que nos tensiona a poder generar en torno a 30, incluso hasta 50.000 unidades más de manera inmediata, terrenos con normas, con las factibilidades dentro de los límites urbanos, muy asociados muchos de ellos con demandas en lugares bien específicos. Voy a nombrar varias comunas conocidas por todos, gestiones de suelo que hemos hecho en Alto Hospicio, en Antofagasta, en Copiapó, en la provincia de Arauco, en Osorno, en Temuco, muchas comunas del Gran Santiago, que son varios de los territorios donde más ha aumentado el déficit habitacional.
lo hemos dicho varias veces, esto es bien interesante, la institución que eventualmente más rápido podría anticipar dónde podría haber una nueva o nuevos flujos de tensiones habitacionales es el mismo. ¿Por qué? Porque aquellos territorios donde más nos ha costado construir es justamente donde más presión hay, gestión de suelo, ¿no? Que es uno de los temas. El segundo punto, y aquí sí que lo conecto inmediato con la sesión de hoy día, que tiene que ver con reducir tiempo, y son herramientas rápidas. Desde los cambios de uso de suelo, artículo 50, que uno se creen de los subcapítulos de esta ley, usted mismo, presidente, y varios también dijo también el senador Soria, cuánto a veces nos demoramos en estos temas, y cómo lo vamos acortando. Si lo vinculo a lo que explicaba muy bien el subsecretario de Medio Ambiente, acá es una cosa muy específica lo que, como primera parte, ¿cierto? Lo que se busca, ¿cierto? Que solo aquellos territorios con cambios al suelo, donde el conjunto de viviendas a construir sea de menor a 160 viviendas, se pueda eximir de los EAE. Lo explicaba muy bien el senador Sandoval y también el senador Navarro. Aquí no queremos saltar ninguna institucionalidad, para nada, pero sí cuando son proyectos muy pequeñitos, tiene sentido obviamente que podamos hacer excepciones. El resto, que ojo, nosotros aprobamos pero profundamente que todos los planes reguladores, sean intercomunales o sean comunales, sigan con los EAE. La participación ciudadana, desconociendo lo que plantea, desconociendo, no sé, lo que pasó en estos últimos días, que lo plantea muy bien el senador Navarro, como cartera, como se podrán imaginar, nosotros queremos que haya participación de manera permanente. El proyecto de ley lo que busca es que sean los planes reguladores, y eso después, conectando un poco lo que plantea el senador Soria, fue después de varias que se invitó a las asociaciones de municipios a esta misma comisión. Ellos nos pidieron a todos que haya un foco mucho más municipal, y por eso que que sería el cuarto eje de este proyecto de ley, que sean los municipios a través de sus planes reguladores, con toda la participación ciudadana que corresponda, quienes vayan buscando y definiendo cuáles son los incentivos que se requieren para que haya integración social. Si lo vuelvo a conectar acá también con la sesión de hoy día, y recogiendo el mismo guante, ¿cómo podemos acortar, por ejemplo, en los procesos de los EAE, en todos aquellos proyectos que hay que hacerlo y que son la mayoría? A todo esto, si uno hace un barrido histórico, la mayoría de los proyectos, incluso aprobándose esta ley, bajo los 160, cuando hay cambios de suelo, requerirían EAE, lo cual está muy bien, pero ¿cómo lo recortamos los tiempos? Y eso también como herramientas inmediatas. Y si quieren, está la parte de los recursos, por supuesto. Hay 12.000 soluciones adicionales este año. Hoy día sí estamos llegando, yo creo que es bueno ponerlo a la mesa. Estamos intentando de entregar el MIMBU con lo que le llamamos en la capacidad máxima de producción del hábitat. Senador Montes también lo mencionaba. Estamos intentando cómo podemos llegar, ojalá cercano a los 100.000 viviendas, al menos desde lo que es la gestión. Se requería suelo, hoy día ya habría suelo. ¿Se puede hacer más? Por supuesto que se puede hacer más. Están los comités y las demandas, está la capacidad de hacerlo, estaría la capacidad. ¿Cómo reducimos ahora los tiempos? Y sí, creo, como reflexión, esto no da para mucho, pero como reflexión que también lo plantearon varios de ustedes, si bien en la década del 90 hubo una presión enorme en nuestro país de construir de manera masiva, y que se logró desde el punto de vista masiva, pero con dificultades grandes en la calidad, pues las dimensiones fueron muy pequeñitas, sobre todo los proyectos en la altura, de vivienda básica, hiperconcentramos vulnerabilidad. Acá el desafío es cómo mantenemos la calidad de la vivienda y lo seguimos mejorando. Hoy día las dimensiones son distintas, las terminaciones son distintas desde los puntos de vista térmicos, antisísmicos, en fin. Cómo no cedemos en que haya gestión de suelo y que esto se masifique de modo de poder generar, y eso, insisto, mejor ubicación, y también te aumenta de inmediato la capacidad que tiene el Estado para construir más vivienda, pero reduciendo los tiempos. Y eso creo que son el gran espíritu de esta norma. No toda nuestra disposición, como se podrán imaginar, de ajustar, de adaptar lo que haya que hacer, pero sí, y me anclo lo que plantearon varios de ustedes, de que tratemos de acotar cuáles son esas líneas e instrumentos. Nosotros tenemos bastante claro. Acá Gonzalo también hizo un trabajo bien importante con cada uno de los asesores de ustedes, para ir cómo vamos ordenando las distintas partes del proyecto de ley, pero con el ánimo de que sí sea factible. Aquí esto es urgente. Cómo en poquitas semanas, poquitos meses, nos logramos poner de acuerdo, que creo que tenemos acuerdo transversal en muchas de las cosas, para que se pueda promulgar lo antes posible, tengamos esta herramienta lo antes posible. Para cerrar,
Hay mucha gestión de suelo que está también vinculado a esto, que lo ayuda. La capacidad del MIMBU vuelve a tener mucha fuerza. En este momento tenemos 123.000 viviendas que se están construyendo en este momento mientras estamos conversando, y esto tiene que seguir aumentando. Yo no lo digo para quedarnos en nuestro triunfalismo, se requiere mucho más. Y están las capacidades y lo otro es cómo reducimos los tiempos en cada uno de los procesos. Eso, presidente, por nuestro lado. Solo para cerrar, ojalá que en poquitas semanas nos podamos poner de acuerdo en cuáles son esos instrumentos, herramientas de rápida aplicación, y es el gran espíritu de la ley. Hay otras cosas que se requieren como país discutirlas, por supuesto, pero lo que sugerimos es que eso tenga la velocidad que corresponda para no quedar sin pan ni pedazo, como se dice, no desde el punto de vista de nosotros, sino instrumentos para familias que están esperando de manera urgente la reacción del Estado. Bueno, gracias, subsecretario. Yo solo un par de comentarios. Yo no quiero politizar este debate, pero si uno lo mira en la historia, ¿por qué Bajos de Mena? Eso debería escribirse, ¿por qué Bajos de Mena? ¿Por qué no se construyeron viviendas? Ahí se aumentó la vivienda de 36 a 40, usted lo sabe bien, y a 42 y a 44. Y se cambiaron los diámetros de todos los sistemas de agua, un conjunto de cosas, pero igual eran de bajo estándar. ¿Pero por qué? Porque no había recursos, se decía. No había recursos, si había, pasa que estábamos subsidiando vivienda de 20.000 y 30.000 UF. Eso es lo que pasó. Y hoy día estamos subsidiando vivienda de 4.000 UF. Cerca de 700 millones de dólares estamos entregando este año para viviendas no todo, bueno. Respecto a suelo, yo le pido al subsecretario que usted reconozca que el tema de la glosa 11 y 12 surgió del Parlamento, no surgió del gobierno, y nosotros fuimos los que insistimos permanentemente en esto y tratamos. Entonces, cuando usted dice que en un gobierno de centro-derecha, aquí se trató de buscar mecanismos para esto, y efectivamente esto lo acogió el ministro Monkever, y yo lo valoro mucho que él lo haya acogido a partir de la propuesta que surgió, pero ese no es el debate principal. El debate principal es lo que usted plantea al final. O sea, hay que llegar a soluciones rápidas, que ya no alcanzan incluso a implementarse en este gobierno, y usted lo sabe bien. ¿Ah? Esto va a ser bastante más al partir el próximo gobierno, que yo comparto lo que dice senador Sandoval, que la nueva constitución es re importante, pero aquí hay que trabajar sabiendo de que eso no va a implementarse por lo menos antes de 2 años. ¿Ah? O sea, por lo menos tiene 2 años, y en esto muchas cosas pueden estar bien avanzadas. Entonces, la reflexión ahora, que podríamos terminar esta sesión diciendo cuáles son los nudos para la emergencia, a resolver para esta emergencia. Aquí ya está planteado. Los dirigentes sociales con ustedes plantearon 4 nudos. O sea, artículo 50, el tema de medioambiental, plantearon también el suelo, glosa 11 y 12, plantearon también un cierto cambio en los planes reguladores, que es un poquito más amplio quizás de lo que es indispensable para esto. Esos son los temas, entiendo yo, que son lo principal. El tema de la integración está implícito y cruza estos 4 temas. Entonces, podríamos pedirle a los asesores nuestros que lo reflexionen esto, lo precisen, y Gacitúa, Gonzalo, entiendo que había ordenado todas las indicaciones en torno a esto y otros ejes probablemente, y que revisemos eso y empecemos a legislar. Yo quiero decirle al subsecretario de Medio Ambiente, lo que usted nos propone no es suficiente para nosotros, para esta ley de emergencia. Nosotros quisiéramos por lo menos que se constituyera una instancia dentro de una secretaría, una división, una agencia, lo que quiera, para proyectos en el periodo de emergencia, para proyectos de vivienda para sectores más bajos recursos. O sea, que hay un equipo más especializado, y por lo tanto que hay un equipo con capacidad de procesar a otro ritmo en los distintos niveles. Me refiero a la evaluación estratégica ambiental. Además de un equipo, se requiere un manual, un protocolo, una forma de hacerlo de otro ritmo, que permita no idas y vueltas. 4 idas y vueltas parece que ser lo normal. Si hay algo más que resolver, usted hace una diferencia entre proyectos de 160 más y menos. Estamos con un problema en esto, porque una cosa es el condominio y otra cosa es el proyecto. Entonces nosotros estamos legislando para que se puedan en un mismo paño hacer varios condominios, por lo tanto la suma de ellos ustedes lo entienden como un proyecto. Ese es un tema que tenemos que precisar, que hay harta dificultad para los macroproyectos, no para los macroproyectos hay un problema serio, y lo que se ha demorado, bueno, yo encuentro que La Platina y Los Cerrillos son 2 situaciones vergonzosas, si mira los años, es como para, en fin, no sé qué sanción se le puede poner a los que son responsables de cada día que se atrasa. O sea, usted comprende que en la Pintana podrían haber 4.000 viviendas nuevas en marcha, pero no pueden haber porque hay unos enredos ambientales no, hay más del artículo 50. Bueno, y en el caso, y también municipales, ¿ya?
porque también los municipios de algunos lados necesitan un refuerzo, Jorge Soria. Para estos proyectos a veces va a requerir refuerzo algunos municipios, porque si no los municipios no tienen los cuadros técnicos suficientes para avanzar al ritmo que esto requiere. Entonces, eso también hay que tenerlo presente dentro de este plan de emergencia. De hecho, la Subdere tiene un fondo para apoyo con profesionales para la emergencia. Y eso podríamos revisarlo. Bueno, entonces yo propongo, siendo ya la hora, de que se reúnan los técnicos, que revisemos los ejes de estos u otros, y empecemos. Jorge Soria planteaba una cosa que a mí me hace fuerza, pero no sé quién lo puede. Él decía, ¿por qué no invitar a un alcalde que opine de esto mismo? A ver, qué es lo que yo creo que sería interesante, pero habría que ver qué personaje tiene como más conocimiento y está más dentro del tema. Porque no cualquiera, porque no todos tienen el mismo conocimiento. Lo otro, acá hay una serie de propuestas e indicaciones que apuntan a acelerar otros procesos. Yo creo, subsecretario de la Vivienda, que el tema del financiamiento de los proyectos, si bien no es, como dice Juan Castro, es un problema que tiene que ver con procedimiento del ministerio. Y por lo tanto, ahí usted a lo mejor tienen que revisar si eso requiere algún cambio normativo o hasta ¿por qué no se puede financiar proyectos? Eso es lo que yo pregunto, de vivienda. ¿Por qué no se pueden? ¿Por qué tienen que ser individuales? ¿Y por qué tiene que ser después de la demanda y no antes de la demanda? Porque para los macroproyectos, en muchos casos hay que avanzar con los proyectos antes de la demanda, antes del vínculo con la demanda. ¿Eh? Y esto lo digo para la emergencia, no digo que sea la forma permanente. No sé, entonces eso también lo podría investigar usted, subsecretario, porque a mí me tocó un tiempo que el Ministerio de la Vivienda sostenía que además no solo eran individuales, sino que no existía bienes del condominio, porque el condominio no existía en la política de financiamiento de ustedes, entonces era un enredo. Nos demoramos 2 años y medio en despejarlo y no era un problema legal, era un problema interno del ministerio. Bien, sobre esta conclusión, yo ofrezco la palabra, si estamos de acuerdo, en trabajar con nuestros asesores, con Gasitud, en fijar muy bien los 4, 5, 6 temas, las medidas para cada tema y en función de eso revisamos las indicaciones, ¿no? Eso sería Jorge, y yo estoy de acuerdo que lo saquemos rápido, no tengo problema trabajar el lunes y martes próximo en este proyecto. Trabajemos lunes y martes si es necesario más, porque tenemos que sacarlo cuanto antes para poder echar a caminar más proyectos. Jorge Soria, ¿tú querías decir algo? Pequeñísimo. Hay una cosa que no la hemos tocado, pero creo que ya que estamos cerrando, veo buen camino, es echar a andar nuevamente el sistema de cooperativas de la vivienda. Eso es tan simple como esto. El gobierno de Chile entrega un terreno, está facultado el presidente, yo le estoy mandando una carta al presidente sobre esto, está facultado para que en el día, no estoy hablando que necesite informe nada, si una cooperativa se le presenta con 100, pongámosle 100, 150 personas, él le da el terreno y ya esa gente, el gobierno no pone un peso. Esa gente pone el terreno en el banco y le dan un crédito a 25 años, paga ya sea 40 lucas mensuales o 60 y tiene una casa de mínimo 75 metros cuadrados. Lo tengo calculado, hecho, maqueta en Iquique, el alcalde lo está haciendo. Lo hicimos hace 30, 40 años atrás y lo repetimos. Y en Hospicio, miles de viviendas hicimos así. O sea, volvamos a los tiempos antiguos, pero eso se paró cuando llegó la nueva democracia, se fueron los militares, ya quedó el sistema actual, que cada día tiene más gente en la calle y viviendo en callampa. Es increíble el número de callampas que todos los días llega a Hospicio hoy en Iquique. Tremendo, todos los días. Entonces, cambiémoslo. Si las leyes están, el presidente tiene las facultades. Yo creo que acá, Carlos, tú tienes una experiencia. Juntémonos todos los días si es necesario, de lunes a jueves, 2 horas y lo armamos y traemos. En el ministerio deben haber gallos expertos en esto. Y armamos lo que se hizo. Yo estoy planteando lo que se hizo en Chile, yo no estoy inventando nada. Y lo que yo hice como alcalde también, yo lo hice. No estoy contando acá el cuento.
no me había metido porque yo he escuchado, he aprendido de usted y ahora creo que la pelota está en la cancha. Juguémosla entre todos juntos y este gobierno se va de este periodo haciendo casas por miles. Se puede. Eso es todo, colega presidente. Muy bien, muchas gracias. Subsecretario de Vivienda, ¿quiere cerrar usted esto con alguna reflexión? Porque el tema de emergencia y operativo que usted pide ha ido cambiando, entonces a lo mejor a usted le surgieron algunas cosas ahora o lo dejamos para el equipo técnico. Presidente, obviamente con el equipo técnico y lo mismo recién le decía Gonzalo, todo mi interés también de participar en todas las reuniones con los equipos técnicos. Ustedes saben, todos llevamos hartos años en esto y le ponemos, o sea, nos desvivimos en cómo tratar de mejorar lo que hacemos. No, presidente, yo en realidad como reflexión, a lo mejor algo, no sé si esperan o no lo que voy a decir ahora, pero es agradecerles el tono de cada uno de ustedes, presidente. Este ha sido un proceso largo, en realidad, que fuimos por un lado como cartera, lo fuimos modificando, generó en algún momento este proyecto de ley ciertos resquemores, escuchamos a muchos actores, ustedes mismos nos dijeron que había que rearmarla, escuchamos a muchos actores muy diversos, y creo que hay un consenso muy alto, pero yo que les quiero agradecer el tono, insisto, a cada uno de ustedes. Lo que recién decía el senador Soria, está en el lenguaje futbolístico, la pelota está en la cancha y vamos, todos tiremos hacia adelante, estamos en esa acá. Busquemos esas herramientas, están bastante claras en nuestro juicio cuáles podrían ser, ustedes ya los conocen hace rato, muy abiertos, si es que en estas discusiones aceleran algunas herramientas nuevas que vayan en pos de acelerar los tiempos y que podamos aumentar lo que le llamamos la producción del hábitat de la vivienda. Lo hemos hablado con usted, presidente, también, que aquí sí que termina alguna reflexión, esto es mucho más genérico. Como nación, hoy día estamos construyendo prácticamente la mitad de soluciones habitacionales de lo que se construía hace 15 años para las familias de ingresos más bajos. La cantidad de viviendas es un número hoy día bien importante, lo sabemos, pero hay que volver a revertir el foco en las familias más vulnerables y suelo y herramientas más rápidas. Creemos que es parte de la solución. Me quedo con eso, presidente, y volver a saludarles y agradecerles, la verdad, a nuestra disposición a que este proyecto de ley salga lo antes posible. Muy bien. Alejandro, estamos a la hora para cerrar, Alejandro, y después David. No, presidente, a lo que usted ha planteado, que participo plenamente en ponerle todo el esfuerzo, y si hay que sesionar de manera permanente la próxima semana, bien. Solo señalar de que hemos presentado indicaciones y respecto particularmente de los nudos de este proyecto de ley que dicen relación también con la falta de terreno para construir. Las indicaciones que he presentado, que hemos conocido y discutido en esta comisión sobre el uso y destinación de los terrenos de las Fuerzas Armadas y del Estado, y los mecanismos para que esos terrenos, si son calificados de uso habitacional, puedan pasar a contribuir a resolver el problema de la falta de vivienda. Por tanto, me gustaría también que el subsecretario y el ministerio abordaran esa temática, están planteadas las indicaciones con el tiempo necesario, porque si se trata de construir un instrumento que resuelva problemas, y las leyes, eso es lo que deben hacer, tener acceso a los terrenos de las Fuerzas Armadas y del Estado, que están disponibles hoy en todo Chile para la construcción de vivienda, pero que parecen intocables, aun cuando están abandonados y en desuso, es para mí un tema fundamental. Y, por cierto, para el problema de los terrenos, no hay construcción de vivienda, al menos al precio en que hoy día se encuentran, y estando estos terrenos allí, no sabemos para qué destino, en la Armada, en el Ejército, en la aviación, en Carabineros, en el Estado, en los propios ministerios, presidente, y usted lo sabe muy bien. Por tanto, yo pido al subsecretario Guillermo Rolando de que estas indicaciones sean debatidas. Van a ser los puntos clave si queremos de verdad enfrentar y hacer realidad el discurso compartido de que queremos una ley de integración social con terrenos que permitan la integración social. Eso, presidente. Sí, pero Alejandro, al tiro le doy la palabra a David, pero no te pierdas, aquí tenemos que establecer un marco de emergencia, no te pierdas del marco más permanente, un marco de emergencia para 3, 4, 5 años, que hasta ahí llega, y bueno, después habrá que ver otras cosas. Okay. Senador Sandoval, para cerrar, cierre usted, senador.
Sí, no, bien, muchas gracias, presidente. Efectivamente, ha habido ya un amplio diálogo. Subsecretario, reconocemos la voluntad, la disposición que ha tenido el Ejecutivo. Si ustedes vieran el proyecto que ingresó a lo que tenemos hoy día, es pero una transformación bastante radical de los contenidos. Sacamos cosas que no tenían nada que ver, ¿no es cierto?, incluso hasta con el cambio del ministerio, del nombre del ministerio. Se hizo una senda sesión especial en el Senado, presidente, precisamente sobre este particular. Transversalmente nos convocamos y gatilló, dicho sea de paso, un diálogo nacional súper fructífero donde participaron la academia, las organizaciones sociales y se llegaron a 2 puntos. El mundo de vista dice de la academia, tenemos claro cómo hay que hacerlo. Desde el punto de vista de las organizaciones sociales, la urgencia que hay que hacerlo, y nos combinaban a un acuerdo político para que resolvamos ese tema. Creo, presidente, que si logramos avanzar con la urgencia, con la rapidez, con los tiempos, mi total disposición para juntarnos los días, las veces que sea necesario, como bien dice nuestro amigo senador Soria, que tiene toda una experiencia con un capítulo de un área que, dicho sea de paso, está en la ley de integración en este minuto, que se incorporó el tema de la cooperativa y todo lo que eso significa, una experiencia valiosísima que hay que ponerle en la mesa. Así que, presidente, absolutamente a disposición de ese esfuerzo, de esa voluntad, en los tiempos, en la forma, y que los asesores se pongan a trabajar nomás en cerrar este capítulo. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta y se le pide al subsecretario Javier Naranjo que reflexione sobre estas medidas de excepción. Algunas son administrativas y otras son normativas, a ver cuáles y cuáles, y a lo mejor nos puede hacer una contrapropuesta de medidas concretas para mantener los estándares, bajar los tiempos y hacerlo mejor, ¿eh? Por lo menos los macroproyectos estatales. Bueno, pero en fin, muchísimas gracias a todos, señor Jorge Jensky, y a Luis Averopaz. Quedamos en sesión. Oiga, vamos a cambiar el horario porque va a empezar a ser presencial desde la próxima semana, vamos a volver al horario de siempre. ¿Podría ser las 9:30 los días martes? Los martes a las 9:30. Y el próximo lunes, ¿citaríamos para este proyecto o dejamos que avance un poco la comisión técnica? ¿Qué piensa la comisión? Presidente, yo creo que hemos avanzado tanto que trabaje la parte técnica y terminemos este proyecto nomás. Muy bien. El tema de integración para los miembros de acá lo haríamos el viernes tal como veníamos, se va a citar a la comisión mixta por el tema del condominio. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. No tengo grupo. Presidente, ¿Sí?